día, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros una dramaturga y creadora escénica, una de las grandes contemporáneas de referencia en este país de países, una autora que ha conseguido lo que pocas consiguen, casi nadie en realidad, que es compaginar el reconocimiento de los grandes premios, conseguir haciendo un teatro de vanguardia, transgresor, capaz y empeñado además en incomodar a los discursos hegemónicos del poder tan injustos. Ganadora del premio Max a la mejor autoría teatral en 2022, creo que fue, por Talarea a los hombres sobre la faz de la tierra, y ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática por Primera Sangre en 2024. Hoy vamos a hablar de la obra que está a punto de estrenar, que se llama Mantener fuera del alcance de los niños. Bienvenida, María Velasco. Muchas gracias y muy feliz de estar en esta casa. Es que haces unos títulos que me cuesta, son muy largos. Os lo pongo muy complicado a las periodistas y a los periodistas, sí. Mantener fuera del alcance de los niños. ¿De qué fisuras abiertas en el universo de María Velasco nace la necesidad de meterte en este tema, de hacer este texto? Pues de la fisura de la infancia, ¿no? Parto en esta obra de una anécdota real. Yo estudiaba en un colegio religioso concertado en Burgos, mi ciudad natal, y allí yo tenía, me voy a diagnosticar así sobre la marcha, pero yo tenía una especie de trastorno de ansiedad social, algo así, que hizo que me derivaran a lo que en ese momento creo que no tenía ni siquiera un nombre técnico, pero lo que se ha llamado aula de diversificación, aula de integración, aula inclusiva, ha ido cambiando, ha tenido muchos nombres que iban buscando la corrección, ¿no? o la finura. Entonces digamos que a partir de esta anécdota personal hablo de cómo se van estableciendo ya guetos desde la educación más elemental, también del dolor de la exclusión, de no coincidir con los patrones hegemónicos, no necesariamente ya desde la escuela también como una máquina de fabricación de identidades, ¿no? Y a partir de ahí luego la obra tiene un giro hacia lo fantástico. Yo creo que como artistas tenemos una responsabilidad en imaginar un futuro que nos guste un poco más. Y entonces hay como la hipótesis de qué pasa si nos reencontramos con los fantasmas de la infancia en una cena de egresados, ¿no? En una cena aniversario que reúne una antigua promoción. Terror. Terror, terror. Ahí hay un... Tú ya has leído el texto y ahí hay un pequeño guiño a la Carrie de Stephen King. Sí. He querido ver como cierto modus operandi, ¿no? en tu forma de crear, que no sé si me estoy tirando un poco a la piscina, que por ejemplo en Talaré, ¿no? En Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra, has hecho un juego de espejos, ¿no? Entre lo micro y lo macro, ¿no? Las violencias ejercidas sobre el cuerpo de la mujer, como reflejada en lo macro, en las violencias que se ejercen sobre la naturaleza. Y también he querido como verlo aquí de alguna manera, ¿no? Entre ese micromundo de la clase, las violencias que suceden ahí, con el macromundo de la geopolítica, ¿no? De alguna manera al final vemos como la geopolítica de alguna manera es una clase grande, mal gestionada, y la clase es un micromundo, ¿no? ¿Hay algo de eso en tu forma de crear? Sí, o sea, suscribo totalmente lo de que lo personal es político, ¿no? A veces es más difícil atender al paisaje en el modo macro que observar los conflictos en primer plano, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hacemos a veces también desde el arte, ¿no? Intentar poner rostro a los conflictos, ¿no? Es más fácil empatizar desde el rostro, desde una sensibilidad, digamos, individual, desde ir de lo personal a lo colectivo. Entonces, justamente, ¿no? en Talaré a los hombres hablábamos de cómo la violencia, la violencia sobre el medio ambiente, pero también la violencia sobre todo lo que no ha sido como ese sujeto blanco occidental, ¿no? Se expresa también en lo micro, en lo pequeñito, ¿no? Está presente en muchos comportamientos ya que nos van educando emocionalmente, ¿no? Desde la infancia, en la familia, en la escuela, en el entorno laboral, en las relaciones sexoafectivas. Y aquí, en mantener fuera del alcance de los niños, para mí era muy interesante pues, sentir que estos comportamientos que a veces detectamos en el patio del colegio se pueden extrapolar luego al mundo adulto. Sí, ¿no? Además se ve claramente que en el mundo que tenemos hoy se ve cada vez más. O sea, parece que estamos condenadas, ¿no? De alguna manera
a ser subyugados y casi autodestruidos por el gobierno de los bullies, ¿no? El gobierno de los bullies totalmente, ¿no? Es como que los bullies hubieran tomado también el Senado, los bullies hubieran tomado el Congreso. Y la sensación es que lo terrible, ¿no? Igual que en la infancia, lo terrible no eran los bullies en sí, los matones, ¿no? Que los ha habido y los habrá, sino la gente que formaba parte de la manada, ¿no? Que a veces hasta se declaraba neutral, se declaraba imparcial y sin embargo era gracias a eso que se perpetuaban ese tipo de comportamientos, ¿no? Creo que es lo peligroso también hoy en día en el entorno político, ¿no? La gente que se declara apolítica, bueno, ya lo dijo Brecht, mejor que él no se puede decir, ¿no? Que ser neutral en un mundo injusto es estar del lado de la injusticia. Sí, hay un concepto muy relacionado a este de neutralidad que también está mucho en la obra. Hay varios. Y entonces quiero ¿qué despierta en ti y en esa niña que fuiste la palabra normalidad? Es terrible, ¿no? Porque nadie es normal. Nadie es normal. Observados de cerca, ¿no? Todos tenemos, y menos mal, una diversidad que es irreducible. Todos tenemos algo observados muy de cerca, algo de monstruoso, ¿no? Todos somos monstruos normalizados. Todos sufrimos enormemente por tratar de adecuarnos al canon, ¿no? Esto se observa en un montón de trastornos que aparecen justamente en el cambio de la infancia a la edad adulta, ¿no? En estas edades tan frágiles que tienen que ver con la adolescencia y la posadolescencia. Entonces, a veces justamente se devasta lo mejor de nosotros, ¿no? Devastamos esa diferencia, corregimos, nos amoldamos y justamente estamos como aniquilando nuestro principal talento, ¿no? O sea, aniquilando lo que nos hace justamente diversos o nos hace diferentes. También en la obra, ¿no? Se habla de lo terrible que es ese término de la integración, ¿no? Que ya ha sido rebatido, ya ha sido cuestionado, pero ¿qué quiere decir la integración? O sea, si integrarse y normalizarse, si integrarse con una sociedad como la que hoy en día tenemos, claro, con lo que parece la norma, pues terrible, ¿no? Integrarse sería casi claro, enfermarse, claro, psicopatizarse. Claro. Integrarte en el infierno, ¿no? O sea, pillar un ticket. Hacen falta más Carrie White y menos Donald Trumpes, ¿no? Totalmente. Ni Carrie White, bueno, además es muy divertida la analogía que se plantea en la obra, ¿no? Porque en Carrie White, el personaje de Stephen King, adquiría los poderes telequinéticos que le permitían de alguna manera vengar su bullying, ¿no? El bullying que había sufrido, que había padecido con la primera regla, ¿no? Entonces aquí se plantea, bueno, ¿qué pasa si una mujer en la perimenopausia con ese cambio hormonal adquiere esos poderes telequinéticos que le permiten en la cena de egresados, ¿no? Como hacer su revancha, ¿no? Y no es una revancha violenta, o sea, es un acto de justicia poética, ¿no? Yo diría que es una reparación simbólica, pero también es un canto por los diferentes. Ahí en la obra hay muchas citas de grandes autoras y autores de la literatura y citas suyas sobre la infancia y algunos datos también sobre la infancia de esos mismos autores. A mí cuando terminé de leer la obra se me vino una que digo, va a salir en cualquier momento, pero no está. Y es también de otra autora, premio Nobel, que también tuvo una infancia muy difícil, sobre todo por la muerte de su hermana antes de que ella naciera, que es Louise Gluck, ¿no? Que dice esa frase, ese verso que tiene en Regreso al Hogar, en el poema de Regreso al Hogar, que dice miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Entonces quería preguntarte si de alguna manera la obra estaría de acuerdo con este verso. La infancia es una cicatriz que dura, yo creo que sí, ¿no? Y mira, te respondo también con otra cita, ¿no? Yo creo que la verdadera educación, esto lo decía Paul Valéry, es desaprender lo aprendido. O sea, hay un camino de desaprendizaje luego de la infancia, ¿no? Y también de reescribir nuestra propia infancia para proyectarnos según queremos ser en el futuro, ¿no? Entonces esto es muy interesante y es muy interesante ver cómo muchos autores, autoras de referencia que aparecen en la obra rehicieron su infancia o se rehicieron a partir de su infancia, sublimaron también a veces lo que habían vivido, ¿no? Vamos a tener también un cantador flamenco en la obra y hemos adaptado algunos textos clásicos, ¿no? Desde el poema de Juan Ramón Jiménez que dice lo querían matar los iguales porque era distinto,
a un fragmento de los diarios de Kafka que es bien hermoso porque él lanza un reproche a sus educadores, ¿no? Dice que destruyeron algo muy hermoso del muchacho que era. Bueno, por ahí, ¿no? O sea, es como reunir un poco, hacer un club de estas personas que sintieron una infancia igual no tan agraciada, no tan acompañada, que no encontraron como los resortes necesarios para su sensibilidad, pues hacerlo a posteriori. Sí, también mencionan, ¿no?, esa cita que me encanta de Kafka, ¿no?, la de los niños son peligrosos, no conocen lo imposible, creo que es, ¿no? No conocen lo imposible, ¿no? Dirías que una pregunta así directa al corazón. ¿Tuviste una infancia infeliz, María? Yo diría que sí, y no porque no puedo decir que hubiera una situación ni de exclusión, ni una situación violenta. Lo que fue muy difícil fue encontrar como marcos o contextos que acompañaran mi sensibilidad, ¿no? Y sigo sintiendo, o sea, el hecho de esta obra, digamos, no es una revancha con mi biografía personal, es que sigo sintiendo que faltan, ¿no? Ahora que estamos con el fútbol y también las opiniones impopulares respecto al fútbol, yo veo hoy en día que, por ejemplo, en el colegio, en el patio, toda la arquitectura, ¿no?, sigue siendo, está enfocada a la cancha, al campo de fútbol, y que lo demás se convierte en marginal, ¿no? Bueno, pues esa forma ya de urbanizar el patio, de repartir los espacios en el patio, es que es muy significativa y es que es muy simbólica, ¿no? No puede pasar desapercibida. Me gusta mucho como ahí haces una metáfora que yo no la había pensado así, y es total, y es que para los que no están jugando al fútbol, los balonazos son como bombas, que está como una guerra, porque es verdad, cuando tú no estás dentro del juego, es muy peligroso el balón, porque tú estás ahí como que... Proyectiles, drones, claro. Estás a verlas, ¿no? Y eso ya te da... Yo digo siempre que un poco el colectivo queer ya en el colegio era el que estaba en la parte de la arena, en la parte de los columpios, el que no encontraba acomodo dentro de la cancha, ¿no? Porque igual te encantaba jugar y te encantaban los deportes colectivos, pero lo que no participabas era un nivel competitivo, ¿no? Mismamente en la época la segregación por sexos, o sea, el fútbol era para los chicos, ¿no? Entonces yo recuerdo ahí los balonazos, sí, eran totalmente drones y era como sentir que tú estabas en ese espacio chiquitito y esos balonazos te advertían de que cuidado, que no debías ocupar mucho espacio. ¿Cómo llega el teatro a tu vida y qué supuso para esa niña que, bueno, de aula de diversificación? Pues muy importante fue, yo diría que es que una especie de salvación, ¿no? O sea, yo diría que la vocación en mi caso fue una especie de necesidad, porque eso es, en el colegio existía el fútbol y luego todo lo demás, ¿no?, que eran como un poco los parientes pobres a nivel de extraescolares. Entonces yo descubrí en el teatro la capacidad de expresarme, no solo emocionalmente, también físicamente, ¿no? Era un cuerpo que estaba, yo diría, como muy entumecido. Si no podías participar de los deportes mayoritarios, costaba mucho descubrir el cuerpo, no había muchas opciones de acceder a la danza, a la expresión corporal. Entonces, para mí, esta pequeña escuela municipal de teatro en mi ciudad, que hoy en día también está cada vez más amenazada, cada vez le restringen más el presupuesto, pues es que fue una salvación. Y diría que hay gente que se dedicó al teatro, gente que ahí hizo simplemente una etapa de su vida, pero que para la gente que hizo una etapa de su vida también fue una formación importante, o sea, una etapa importante de su ciclo vital. ¿Qué crees que pensaría aquella niña de aula de diversificación de la María de hoy? ¿Pensaría que eres una traidora a la normalidad, una heroína de la rareza, una superviviente? Yo critico mucho como mi normalización, mi integración dentro de la obra, ¿no? Es como que uno vas acumulando premios, vas acumulando, digamos, pequeños reconocimientos y se diría que has tenido una trayectoria ejemplar, nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, yo vengo de las infancias frikis, raritas, marginales, vengo de la educación pública, o sea, de papá fontanero y de mamá ama de casa, y para mí eso ha sido fundamental, ya digo, el teatro. Entonces también yo creo que es hacerle un homenaje a esa niña y a los niños que no se han sentido parte del grupo, que no se han sentido queridos dentro del grupo. ¿Cómo te late el momento que está viviendo ahora mismo, por ejemplo, la cultura en cuanto a esa neutralidad
ese colocarse en equidistancia, ese posicionarse? Bueno, ¿Crees yo que hacemos creo lo suficiente? que hasta con colegas, hasta con compañeras bien admiradas nos hemos cuestionado, ¿no?, la pertinencia de hacer teatro hoy en día con la que está cayendo, ¿no? Y también cómo involucrarnos al respecto. Hoy en día el arte que pretende ser solamente entretenimiento o que pretende ser solo evasión, para mí es arte colaboracionista, ¿no? Y la colaboración es con discursos de odio muy fuertes, ¿no? Pero para mí un teatro hoy en día que atiende simplemente eso, a la evasión o a lo instagrameable, por desgracia se convierte en un apoyo, ¿no?, a los discursos de odio. O sea, creo que es necesario tomar partido y que se toma, ¿no?, aunque sea justamente por eso, aunque se tome por tratar de hacer un teatro que sea inocuo políticamente, ¿no? Bueno, y ahora dinos un poco cuándo podremos ver Mantener fuera del alcance de los niños. Bueno, ¿Dónde? pues Mantener fuera del alcance de los niños se estrena además en una sala preciosa, que es la Sala San Juan de la Cruz de la Abadía, que ya el espacio es espectacular, y se estrena el 29 de octubre y estará hasta el 22 de noviembre. Y luego también en abril se podrá ver en Barcelona en la Sala Beckett. Y también tienes otras obras, que Sí. estás a tope. Sí, por suerte, sí, somos una compañía muy pequeñita, pero muy peleona. Peleamos muchísimo porque siempre decimos que quieren que no existan compañías como la nuestra y es porque quieren que no existan discursos como el nuestro, ¿no? O sea, hoy en día se está subvencionando a las grandes empresas de entretenimiento mayoritariamente, ¿no? Entonces, nosotras peleamos mucho para estar y por suerte estamos con otra obra más. Vamos a estar en el Matadero Madrid, abriendo prácticamente la temporada el 3 de septiembre con una obra, también tiene un título bastante complicado, se llama Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos. ¿Y da alguna pincelada de qué va esta obra? Pues esta obra habla del amor, pero de algo, bueno, del amor como algo estructural, como algo importante, como un pegamento también que mueve justamente a ser un poquito más revolucionarias y más combativas, ¿no? En el amor hay riesgo. Entonces el amor nos hace ser seres de riesgo y bajo la apariencia de, bueno, ciencia ficción, la metáfora que se emplea con la ciencia ficción, el amor al alien, el amor a lo extraño, ¿no? El amor al ajeno, que es la raíz de la palabra alien, ¿no? Esa palabra a la que hoy se le está dando un uso tan terrible, ¿no? En el contexto anglosajón se llama así a los inmigrantes y demás, y entonces también, ¿no?, ¿Qué posición tomamos respecto a lo extranjero, lo ajeno, lo desconocido? ¿Somos capaces de amar? ¿Somos capaces de mirar al otro a los ojos y perdernos en ese abismo? Por el contrario, juega ahí el miedo, juega ahí... Pues, el ego sí, también. el ego. Pues nada, María, un verdadero placer, deseando ver esa obra estrenada. Yo he tenido la suerte, esto es lo que me permite este programa, de poder leerla casi antes que nadie y la verdad que me ha parecido una maravilla. Estoy deseando ver cómo la llevas a escena. Nada, aquí tienes tu casa para venir a presentar todas las obras. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras. Y a vosotras, vosotros, nos vemos en el siguiente encuentro, el jueves que viene. Esto fue Fisura en el Tablero. Muerte a la neutralidad, mis queridas criaturas raras. Salud.